Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Soy de la Cato. En esta oportunidad nos acompaña María Isabel Hayek, exalumna de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenida, María Isabel. Muchas gracias, mucho gusto, Juan Francisco. María Isabel, retrocedamos un poco en el tiempo, vayamos a la época del colegio. Sabemos que te graduaste en el Colegio Alemán y al parecer eso marcó muchas cosas en tu vida. Compártenos un poco de esta experiencia. Sí, efectivamente. Yo estudié toda mi vida en el colegio. Quiere decir que empecé en el preescolar e hice mi bachillerato en el ámbito de lo que entonces eran las especializaciones sociales. Tenía desde entonces ya una inclinación hacia la lengua y la literatura, gracias a una extraordinaria profesora que nos motivó, a mí en especial, Violeta Copo, quien fue justamente la que me llamó algunos años después para que yo fuera a trabajar en el colegio. Una vez que ella sabía que yo ya había terminado mi licenciatura en Ciencias de la Educación aquí en la Católica, me invitó a formar parte del equipo docente del colegio. Entre los valores que promueve el Colegio Alemán están la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad, la tolerancia y el respeto. Pues los ejes de su misión son la formación integral, la interculturalidad, el multilingüismo, compromiso con el entorno. ¿Recuerdas haber experimentado algún cambio en este sentido al ingresar a la Universidad Católica? Creo que definitivamente hay una transformación en todos los ámbitos. La vida universitaria se caracteriza por un nivel de autonomía que normalmente en la adolescencia no tienes. Sin embargo, creo que yo viví en la Católica un periodo muy interesante, un crecimiento de la conciencia social y política del estudiantado de entonces. Recuerdo que formé parte en algún momento también del movimiento llamado Unidad Democrática, que procuraba llegar a los distintos consejos académicos con otras ideas, con otros planteamientos y justamente con una visión más plural, más abierta hacia el mundo y sus problemas. En ese sentido, quizá también el Colegio Alemán paralelamente fue sufriendo algunos cambios, producto del natural desenvolvimiento del mundo entero, ¿no? A mi retorno en el colegio, yo sentí también esa transformación con el cuerpo docente que ya no era el que estuvo cuando yo era estudiante. Quiero decir, viví mi infancia y mi adolescencia con profesores venidos de Alemania, hijos de la Segunda Guerra, con una formación por lo tanto bastante más estricta, personas que quizá también vivieron con mucho temor y con mucha rigidez algunas facetas de su vida. En ese sentido, lo que encontré en el colegio a mi retorno a principios de los 90 era otra realidad. Ya no eran estos profesores formados con una visión disciplinaria tan severa o estricta. Desde entonces es un colegio bastante más flexible, abierto, democrático. Por eso también la visión y la misión que hemos construido en los últimos años da cuenta de estas transformaciones. Te graduaste de licenciada en Ciencias de la Educación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tu tema de disertación, una nueva conciencia social en la novela de principios del siglo. ¿Qué te motivó a seguir esta carrera? A ver, yo entré sobre todo en la facultad porque entonces el Departamento de Letras formaba parte de la Facultad de Pedagogía. Inicialmente mi intención no era tanto formarme como profesora. Sin embargo, no voy a negar que contamos con algunos docentes muy motivadores y algunas clases fascinantes. Recuerdo las de... ¿A qué profesor recuerdas? Por ejemplo, Jorge Oviedo,
recuerdo mucho a Jorge Oviedo, en el área de pedagogía, quiero decir, porque en el área de letras, sin duda recuerdo algunos, entre ellos al padre Manolo Corrales, a Simón Espinosa, a Diego Araujo, Julio Pasos, en fin, podría dar una lista enorme, pero definitivamente fue muy interesante este proceso en la facultad, también en contacto con quienes hacían las otras especializaciones. Es decir, nuestro encuentro en las horas de pedagogía de quienes veníamos del área de letras con los que venían del área de humanidades, de historia o, por ejemplo, de los de matemáticas, era muy enriquecedor. Y la práctica docente, para mí por lo menos, fue un momento decisivo donde sentí que tenía la vocación y el interés de formar jóvenes. Me tocaron 2 semestres de práctica en lo que era el Colegio Gonzaga, en el centro de Quito, durante las noches, clases de jóvenes varones únicamente. Yo en ese entonces era una joven también un tanto temerosa y sin embargo creo que pude enfrentar ese desafío valientemente y con cierta seguridad, o sea, estuvo bien. ¿Te hubiese gustado estudiar otra profesión? Sí, inicialmente yo tuve como la duda de si me quedaba para hacer traducción simultánea. Estuve 2 años en Europa perfeccionando los idiomas, el alemán y el francés, y en algún momento pensé, me voy a quedar para especializarme en eso. Sin embargo, por razones personales, volví al país y entonces ya me decidí por entrar a letras y a pedagogía. Luego de graduarte en la PUSE de licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Letras y Castellano, decides realizar un doctorado en literatura en la misma universidad. Así es. ¿Qué te motivó a continuar este posgrado? Bueno, porque de hecho había continuado vinculada al mundo de las letras, de algún modo hacía crítica literaria, presentaciones de libros, ediciones de textos, etcétera, y sin duda había la necesidad de actualizar algunas cosas. También había, por supuesto, un interés académico de retornar y de afianzar o de ampliar una serie de convicciones, de lecturas que necesitaban una dosis de actualización. Entonces, por eso fue un periodo también muy enriquecedor. Esto también a inicios de la década del 2000, Iván Carvajal era uno de mis, digamos, profesores, fue quien me dirigió la tesis doctoral. Trabajé con Santiago Páez, con algunos... Miriam Merchán, tal vez. Miriam fue mi compañera en la licenciatura. No compartimos el tiempo en que yo estuve en el doctorado. Sí, pero sin embargo puedo decir que fue un periodo muy enriquecedor. Y desde entonces quizá no estoy muy de lleno en el mundo de la literatura, porque de hecho estoy mucho más imbuida del ámbito de la docencia por mi trabajo, pero nunca estoy del todo lejos, o sea, sigo de algún modo interesada y sigo, por supuesto, como una lectora regular, ¿no? A propósito de tu trabajo, ¿cuál fue tu primer trabajo? Me parece que guía de los museos del Banco Central del Ecuador. Sí. ¿Sí? Sí, así es. Empecé muy jovencita, justo a mis 19 años empecé, 19, sí. Hernán Crespo me conocía en lo personal y sabía que venía con una formación en los idiomas, necesitaban guía en varios idiomas y entonces por eso empecé en el Museo del Banco Central. Así es. Y esto duró algún tiempo hasta que él mismo me propuso dedicarme a pensar en la formación de un centro cultural en lo que fuera antiguamente la
iglesia de San Sebastián, una iglesia colonial bellísima que estaba abandonada y que el Banco Central quería restaurar para que allí funcionara un centro cultural para los barrios ubicados alrededor del barrio de San Sebastián. Estamos hablando de la zona donde está el Ministerio de Defensa, la Recoleta, la zona de lo que sería… San Blas está más lejos, pero cerca de Santo Domingo, exactamente. Sí. Okay. Así que me dediqué luego a eso y estuve un largo periodo organizando actividades culturales permanentemente para ese centro cultural. Fue una experiencia lindísima. Comenzamos con ciertas ferias que hoy son digamos, muy frecuentes en cualquier parte del país y del mundo, pero para entonces eran una verdadera novedad. Una feria de colada morada, una feria de dulces tradicionales, una feria de fanesca, porque nuestra idea era trabajar con la gente de los sectores y sus saberes, y empezamos con eso, pero luego fuimos ampliando a otro tipo de conocimientos y de saberes que tenían que ver quizá con los ámbitos más académicos. Me refiero a la música, me refiero también a la pintura, al propio cine. Entonces era un centro cultural como piloto en el centro de Quito. ¿Consideras que en la PUSA recibiste las herramientas adecuadas para desenvolverte de manera óptima en el ámbito laboral? Definitivamente, por supuesto, claro. He dicho ya en todo lo que significa el mundo de la literatura, indudablemente, y en el ámbito de la pedagogía, sin dudas. Yo no creo que en el país haya habido a lo largo, digamos, del siglo XX muchas oportunidades de una formación universitaria en el ámbito de la pedagogía, una carrera lamentablemente tan echada al olvido, tan descuidada. Y en las universidades privadas, particulares, no eran muchas las facultades que tenían una carrera constituida en este ámbito. La Católica, en ese sentido, creo que fue líder, ¿no? Y creo que, sin duda, para la época tuvo un equipo muy, muy profesional. Has pasado gran parte de tu vida vinculada con el Colegio Alemán, tanto como estudiante y ahora pues trabajas ahí. ¿Cómo ha marcado toda esta experiencia en tu vida personal y profesional? Es un tema muy importante en mi vida y en la vida de todos los que estamos por largos periodos vinculados al colegio. Me ha marcado en el sentido de procurarme un rigor, lo que podríamos llamar en otro sentido una disciplina, una necesidad de contar siempre con una planificación mínima, de saber hacia dónde quiero llegar, en qué periodo quiero conseguir lo que quiero conseguir. Si algo tiene la cultura y la formación pedagógica alemana es en ese sentido un apego muy grande a la no improvisación, a planificar, a prever, a prevenir las cosas con antelación. En ese sentido, desde el diseño de clases hasta las capacitaciones que los docentes requieren, hasta un calendario anual, etcétera, etcétera, todo está considerado oportunamente. Entonces, yo soy ecuatoriana, yo soy latinoamericana, por supuesto que participo mucho también de los valores que nos forman a nosotros los latinos. Puedo aceptar la improvisación, gozo de la espontaneidad también. Sin embargo, creo que lo que el colegio ha hecho conmigo y con mucha gente es
dosificar, es como una mezcla equilibrada entre lo uno y lo otro, ¿no? No somos personas que podemos de un día para el otro inventarnos algo, no solemos dejar plantada a la gente, solemos, como explico, ¿no? O sea, tener contemplado todo un proceso para que las cosas salgan bien. En este sentido, con lo que nos comentas, ¿por qué estudiar en el Colegio Alemán y por qué estudiar en la PUCE? Ajá. ¿Por qué estudiar en el Colegio Alemán? Porque creo que es un proyecto educativo esforzado, serio, sufrido. Creo que es un colegio con una serie de posibilidades en la formación integral de los seres humanos. Hay un rigor académico por un lado, eso es indudable. Siempre se ha hablado del nivel académico del Colegio Alemán, pero al mismo tiempo es un colegio con una formación en lo deportivo, en lo artístico extraordinario. Sus instalaciones además lo permiten, lo cual es una gran ayuda. Creo que además el que sea un colegio en el que se enseñan profundamente 3 lenguas, la castellana, la alemana y el inglés, es un valor inmenso, aparte del francés para un conjunto de estudiantes que optan por esa lengua adicionalmente. Hoy por hoy eso es muy necesario en el mundo entero, entonces un colegio tetralingüe es sin duda un lugar muy valioso. Y creo que la Católica se ha caracterizado también por este nivel, este rigor académico en su formación, de modo que es como seguir más o menos un mismo perfil, seguir una misma línea, ¿no?, de expectativas, de exigencias que a la hora de la hora en lo profesional son sin duda reconocidas. Bueno, en el caso de la Católica, mientras te escuchaba, el Colegio Alemán comentas que procura o pone énfasis también en la formación integral, pues la universidad también se ha preocupado por la formación integral del estudiante, ¿no?, justamente para aterrizar toda esta formación académica integral en esta máxima de Ignacio de Loyola, que es ser más para servir mejor. Dejemos a un lado el tema de estas instituciones que han sido parte de toda tu formación, y coméntanos acerca de 2 palabras importantes, bueno, 2 nombres importantes en tu vida, José Manuel y Juan Andrés. Mis hijos, José Manuel y Juan Andrés, fíjate, los dos empezaron en el Colegio Alemán. José Manuel se graduó en el Colegio Alemán y luego hizo una parte de su carrera aquí en la Católica. Luego explico por qué no. Y Juan Andrés comenzó en el Colegio Alemán, pero Juan Andrés no gustaba mucho de los idiomas. Para él el alemán se volvía una carga demasiado pesada. En ese sentido pidió y necesitó un cambio de colegio que le hizo muy bien, porque con 2 idiomas estuvo bien para él. Pero vuelvo a José Manuel. José ha sido también un chico talentoso con los idiomas, puede moverse con una facilidad muy grande con el alemán, con el inglés, y aquí empezó antropología, pero por distintas razones decidió no culminar la carrera aquí y la está terminando fuera. Y Juan Andrés, en cambio, hizo sus estudios universitarios en otra universidad, estudió Relaciones Internacionales y ahora está en Argentina procurando terminar un estudio muy concreto que es
la dirección técnica, para hacer dirección técnica de fútbol, ¿no? Juan siempre fue un futbolista, sí, en Argentina. Juan es un futbolista nato, jugó siempre en las divisiones menores en la Liga Deportiva, después estuvo en el Nacional y después entró en la San Francisco y jugó allí, y a nivel casi semiprofesional. Y cuando terminó su carrera dijo, bueno, ahora me voy a dar una licencia de 2 años porque mi pasión es el fútbol y yo quiero hacer eso. Está muy contento, le está yendo muy bien y ya veremos cómo continúa su vida. Qué bueno. María Isabel, en esta parte de la entrevista, pues compártenos ya lo que tú estás haciendo laboralmente. Trabajas en el Colegio Alemán como rectora de la parte, digamos, nacional, la del país, desde el año 2005 en ese cargo, ¿no? Sin embargo, tenemos entendido que, bueno, como hablamos al inicio de esta entrevista, has realizado toda una carrera en el Colegio Alemán. Coméntanos cómo ha sido ya esta experiencia. Yo empecé en el 91 en el colegio. Fui en un comienzo una profesora de lengua y literatura y poco a poco fui asumiendo otras responsabilidades, ¿no? Como jefa departamental, después estuve a cargo de la capacitación docente y en su momento me invitaron a formar parte del equipo del rectorado ampliado. Como el Colegio Alemán es un colegio binacional, maneja este modelo de doble rectoría. Hay un rector alemán y una rectora nacional, lo que hace que tanto el profesorado alemán como el profesorado nacional trabajen conjuntamente, estén a diario compartiendo todos los aspectos del quehacer cotidiano de la docencia y de la pedagogía, y este trabajo conjunto hace que haya un equilibrio, ¿no es cierto?, en las visiones. Comentaba hace un rato que el colegio forma a sus estudiantes con un currículo mixto, en el que combina una serie de contenidos y competencias que propone el currículo alemán, pero integra también, obviamente, algunos contenidos del currículo nacional y de ciertas competencias propuestas también en el currículo ecuatoriano. Es una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista intercultural, porque el colegio sin duda también recibe, alberga y promueve a gente de muy distintas nacionalidades, ¿no? Entonces, profesores suizos, profesores austríacos, profesores españoles, profesores chilenos, etcétera, están en la planta docente, y eso hace que sea un colegio diverso. Por eso uno de nuestros valores, y así tiene que ser, es aquel de la tolerancia, ¿no? Porque en la diversidad es imposible moverse sin esa distintas apertura. Culturas, ¿no? Así Sí. es. Agradecemos la presencia de María Isabel Hayek y les esperamos en una nueva emisión de su programa Soy de la Cato.